Periquillo Sarmiento. Biografía del autor. José Joaquín Fernández de Lizardi nació en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1776 y murió el 21 de junio de 1827. Fue un hombre ilustrado, progresista y rebelde de la naturaleza, que a partir de 1811 empezó a publicar un número de folletos, muchas veces en verso, a favor de reformas sociales y políticas. En 1812, la Constitución de Cádiz consagró la libertad de prensa en las colonias españolas, y Lizardi aprovechó la ocasión para fundar un periódico, El Pensador Mexicano, cuyo nombre le sirvió de seudónimo. Cuando el noveno número de esta edición se dedicó a satirizar al virrey Venegas, se revocó la libertad de imprenta y Lizardi fue encarcelado. En prisión siguió publicando su periódico y cambió tanto su tono que en 6 meses le pusieron en libertad. En 1815 lanzó otros 2 periódicos que aparecieron al mismo tiempo, Alacena de Floreras, y de pronto fueron objeto de censura. Hacia fines de ese año comprendió que tenía que suspenderlos. Empezó entonces a escribir su primera novela, El Periquillo Sarmiento, que apareció por entregas, de la cual publicó los 3 primeros tomos en 1816. El cuarto fue censurado por ideas contra la esclavitud. La novela se publicó completa sino hasta 1830 a 1831, cuando Lizardi ya había muerto. A partir de 1820, Lizardi dejó de escribir obras de ficción y volvió al periodismo. El Periquillo Sarmiento, su novela maestra, es la primera publicada en América. Género. Esta obra pertenece al género narrativo. Es un género literario fundamental, genéricamente escrito, con derivaciones técnicas formales de audio. Esta obra pertenece al subgénero novela picaresca, subgénero narrativo en prosa muy característico de la literatura española. Surgió en los años de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Movimiento literario. Neoclasicismo. Se le conoce como una corriente literaria y artística nacido en Europa en el siglo XVIII, la cual se inspiró en los valores y el arte de la antigüedad clásica o grecorromana. Tipo de narrador. En la obra se puede mirar al tipo de narrador protagonista. Es el modo en el cual una historia se cuenta desde el punto de vista de uno de los personajes de la obra. Los personajes. De este lado podemos ver a Pedro Sarmiento, a la madre y al padre, don Manuel Sarmiento. De este otro lado tenemos a los 3 amigos, que son Januario, Martín Pelayo y Roque. Y de este otro podemos ver a otros personajes secundarios como son el mesonero y don Antonio Sánchez. Personaje principal, Pedro Sarmiento, alias el Periquillo Sarmiento, es el protagonista de la novela, el que provoca la acción y es el centro de todos los conflictos. Esta novela nos narra sus aventuras y desventuras, su vida y su muerte, todo lo que ocurre a finales de la colonia en México. Personajes secundarios, la madre, quien es la persona que siempre se preocupa por darle a Perico una formación académica, contrario a lo que su esposo pensaba al querer que el joven Pedro aprendiera un oficio. De carácter posesivo y caprichoso, terminaba siempre por persuadir a su cónyuge imponiéndole sus deseos. Eso lo vemos reflejado en la infancia de Pedro. El padre, don Manuel Sarmiento, siempre se preocupó por el bienestar de su hijo, queriendo proporcionarle un oficio que pudiera desempeñar el resto de su vida, pero siempre accedió a los caprichos de su esposa. Januario, quien era poseedor de una figura alta y gallarda, por lo que apodaban Juan Largo, que fue desde pequeño condiscípulo y gran amigo de Perico, ya que se habían conocido desde la primera escuela. Roque era el condiscípulo y amigo y fámulo de Pedro. Le ayudaba al personaje a deshacerse de su amante Luisa, cuando él quiso contraer sus primeras nupcias, leal como un siervo. Martín Pelayo, quien era amigo de la juventud de Perico, el cual era menos sinvergüenza que Januario. Cuando tenía 20 años y aun que vestía ya los hábitos de criminalista, no cesaba de ser jugador y enamorador. El mesonero es el sujeto que avalaba a Periquillo cuando era un taguar para que compre el premio de la lotería. Después aparta a Pedro de la mensidad cuando se fingía ciego ofreciéndole un trabajo. Don Antonio Sánchez era de buena familia y que desgraciadamente fue a parar a la cárcel por culpa de una calumnia levantada en su contra por un marqués que quiso enamorar a su esposa Matilde. Trama. Se encuentra dividido en 3 partes.
En el tomo 1 podemos ver el nacimiento, infancia y adolescencia de Periquillo. En el tomo 2, después de la cárcel, adulto joven. Tomo 3, últimos años de vida. Tema principal. El tema central de la obra es la supervivencia del protagonista. Se narra la historia de cómo el Periquillo Sarmiento pasa por distintos problemas a través de su vida, superando cada uno de ellos y haciendo una sátira de su época. Tema secundario. Es la educación, porque Lizardi muestra cómo para las altas esferas sociales no solo es necesaria la educación, porque cuando Periquillo fue llevado a la cárcel, igualó a dos clases, donde éstas deben tener educación para poder tener mejores condiciones de vida. La estructura se divide en tomo 1, tomo 2 y tomo 3. El tomo 1 se divide en 21 capítulos, y aquí se puede observar que comienza con el nacimiento de Periquillo Sarmiento. El tomo 2 se divide en 15 capítulos, ya que hay una imagen representativa del lugar donde se va a desarrollar, la cárcel. Y el tomo 3 se divide en 16 capítulos, y una imagen representativa de los últimos años de vida de Periquillo Sarmiento. Figuras literarias. La metáfora. Podemos observar ejemplos como: pobre vieja cocinera, hecha un Bernardo. Yo mallé la bolita de oro con mi nuevo amo. El dinero en poder de un mozo inmoral y relajado es una espada en las manos de un loco furioso. Símil. Se puede apreciar ejemplos como: querían amarrarte las manos y fajarte o liarte como un cohete. Tan trivial y bufón como un Bertoldo. Un billete tieso como el almidón y relumbroso de la plancha. Hipérbole. Podemos observar ejemplos como: yo lloré 1000 lágrimas con la muerte de mi padre. Se sufre 1000 incomodidades. Personificación. En la obra se mira ejemplos como: el mentir de las estrellas, la disciplina, la palmeta y las orejas de burro, y todos los instrumentos punitorios estaban en continuo movimiento sobre nosotros. Tiempo narrativo. Tiempo cronológico. La historia de Pedro Sarmiento se desarrolla entre los años de 1776 y 1827. Tiempo histórico. Esta obra fue escrita en el periodo de los virreinatos españoles en México, donde estaba prohibido imprimir obras de ficción. Tiempo ambiental. Lizardi nos cuenta que de mañana el clima era lindo con un buen sol, mientras que las noches eran frías. Tiempo gramatical. Se presenta el pasado, presente y futuro de la siguiente manera. Pasado, cuando les dejaba el libro a los hijos para que sepan de su padre. Presente, cuando al pasar de los días cuenta su vida. Futuro, cuando quiere que los hijos lo recuerden en un futuro dejándoles ese libro. Lugares. En la obra se pueden apreciar lugares como México, la capital de la Nueva España, Hacienda, Tacubaya, Cárcel de México, Tula, Tixla, Manila, Puebla, San Agustín de las Cuevas, escuela, iglesia y el arrastraderito. Sinopsis. La novela es una obra satírica sobre un personaje pintoresco de origen popular, Pedro Sarmiento, alias el Periquillo Sarmiento, sus aventuras y desventuras, su vida y su muerte, todo lo cual transcurre a finales de la dominación española en México. Su lenguaje es repleto de mexicanismo, chistes, formas de hablar típica de pueblo, y de lampa porque Periquillo es un pillo y ladrón. Argumentos. El Periquillo Sarmiento nace en una familia muy humilde que solo le puede dar buenos consejos y un poco de educación, pues no tiene renta de heredarle. Este humilde hombre inadaptado por la influencia de su madre siempre escoge el camino equivocado y nunca encuentra sitio en la sociedad. Lleno de ínfulas aristocráticas, no aprende un oficio práctico, sino que va a una escuela en la que encuentra disciplina o muy severas o muy elásticas a la que no se incomoda. Y siguiendo con sus aires aristócratas, ingresa a la universidad que no le sirve de nada, pues le da un título que no sirve para ganarse la vida. Cuando su padre muere, queda totalmente en el aire, empobrece aún más a su madre y empieza su recorrido descendente hacia los espacios más bajos de la ciudad, en donde sobrevive realizando todo tipo de oficios. Después de su último oficio regresa a México, se convierte en bandolero por lo que va a la cárcel, en donde muere después de arrepentirse. Opinión personal. Como hemos podido ver, esta obra, igualmente dentro de la ironía que encierra la vida de Perico Sarmiento, nos presenta una metáfora de la vida misma de los pueblos latinoamericanos, en la cotidianidad de su trasegar por la existencia.
llena de sacrificios, sueños fallecidos, triunfos a medias, derrotas interminables. En fin de todo, somos a veces pericos sarmientos. Y pensar que nada ha cambiado, solamente el disfraz, la vida sigue igual. Porque como dijo Gabo, estamos condenados a 100 años de soledad, de nuestras razas humildes y trabajadoras. Vocabulario. Encarecidamente. Adverbio con empeño o insistencia. Extravios. Trastorno o molestia que altera algo. Desviación de la conducta recta o normal. Mocedad. Periodo de la vida de una persona que está entre la niñez y el comienzo de la edad madura. Escollos. Problema o dificultad que supone un obstáculo para el desarrollo de un proceso o actividad. Paparruchadas. Noticia falsa y destinada a un suceso, esparcida entre la gente. Veleidad. Carácter o comportamiento caprichoso y voluble. Inconsistencia, ligereza. Panegiris. Un festival, una asamblea pública. Sinderesis. Capacidad para pensar o juzgar con rectitud y acierto. Albur. Suerte o azar al que está sometido un proyecto o un asunto. Muchas gracias por su atención.